¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos el día de hoy. El día de hoy estamos de manteles largos porque se encuentra con nosotros la maestra Karen Santa Cruz y pues vamos a platicar un poquito con ella del, perdón, pegué una carrera para platicar con nosotros el día de hoy aquí en Maxal. Primero que nada, pues quiero darles la bienvenida a todas y todos. En lo que se están conectando, les voy a dar unos minutitos, vamos muy bien con la audiencia del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del estándar de competencia ECO 539, atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Y pues estamos en colaboración, como les comentaba, con la maestra Karen Santa Cruz y de alguna o de otra manera, este requisito, el requisito que está ligado a la norma 025, la norma de igualdad laboral y no discriminación, es el requisito número 14, que es atención a quejas, que de alguna manera, bueno, atender a alguna persona que está siendo violentada en su centro de trabajo, pues es importante conocer esta información. Pues vamos dando inicio a este webinar el día de hoy. Voy a presentarles a la maestra Karen Santa Cruz. Ella es socióloga mexiquense, especialista en estudios de género por la UNAM, activista defensora de los derechos humanos de las mujeres, sobreviviente de violencia feminicida en el Estado de México. Ha participado por más de 10 años en la lucha para la erradicación de la violencia de género y la igualdad sustantiva. Se ha desempeñado como servidora pública a nivel municipal y estatal. Participó como consultora con la Oficina contra la Droga y el Delito del Sistema de Naciones Unidas. Se desempeña como evaluadora de estándares de competencia del conocer en certificación de normas ISO en atención efectiva para la búsqueda, investigación y generación de información en casos de personas desaparecidas o no localizadas. Maestra en Administración Pública, cursando diplomados como Gobierno y Administración Pública, Diseño y Aplicación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Igualdad de Género, Violencia y Derechos Humanos. Acceso a la Justicia en la Maestría de Derechos Humanos. Instructora de la Universidad Autónoma del Estado de México con los cursos Entender la Igualdad de Género en la Educación Superior Universitaria, Construcción de Paz con Perspectiva de Género, el género como eje transformador en el entorno institucional y perspectiva de género en el entorno institucional. Es profesora titular de la Escuela del Poder Judicial del Estado de México en el módulo Juzgar con Perspectiva de Género. Asimismo, ha participado en diversas actividades como Seminario Feminismos y Derechos Humanos de las Mujeres, curso Acceso a la Justicia desde una perspectiva de género en casos de desaparición de mujeres y niñas en el Estado de México, y finalmente como ponente de diferentes conferencias, talleres, pláticas, foros y encuentros. Y por supuesto, invitada de honor el día de hoy en Maxan Certificación. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a Maxan por la invitación que me hacen el día de hoy para participar en este webinar con el requisito 14, uno de los requisitos que a veces es complejo en el sentido de cómo atender una situación de violencia. Y es ahí donde como empresas decimos, a mí no me corresponde, a mí no me toca. Sin embargo, cuando queremos certificarnos en esta plataforma de igualdad y no discriminación, es importante que tengamos el personal especializado que pueda brindar estas atenciones. Entonces, el día de hoy quisiera platicarles un poquito a grandes rasgos de qué se trata esta certificación y por qué es importante. Si me permiten compartirles, por favor, la presentación que les tengo preparada para poder iniciar. Durante este webinar estaré leyendo aquí sus mensajitos en la plataforma, en el chat, con mucho gusto contestándole sus dudas y bueno, vamos a dar inicio con esta pequeña charla.
Listo, por favor, verifíquenme si está visible mi pantalla. Sí, vemos muy bien. Pues justamente, atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. ¿De qué se trata esta certificación que otorga el Conocer? Recordemos que el Conocer es el organismo que pertenece a la SEP y que avala justamente estas competencias laborales en las cuales nos van a certificar en conocimientos, en desempeños, en actitudes, en valores e inclusive en ciertos productos para poder en este caso, por ejemplo, brindar atención a quien requiera en casos de violencia de género. Es importante reconocer que para las certificaciones del Conocer no necesitamos como tal una profesión o una licenciatura en específico. Es decir, cualquier persona que tome el curso de alineación y que esté preparada y que muestre estos conocimientos, desempeños, actitudes y valores, puede tener la posibilidad de brindar y orientar a una mujer que está en una situación de violencia. Ahora, recordemos que en nuestro país, lamentablemente, estamos en un país con alerta de violencia de género, donde hoy en día casi 11 mujeres son asesinadas al día. Y estas 11 mujeres no solamente requieren una atención en un gobierno, en un espacio público. Muchas veces, muchas de ellas las podemos detectar desde el primer contacto en nuestras oficinas. Con esta, por ejemplo, en el área de recursos humanos, cuando sabemos que una de nuestras compañeras te pide constantemente ciertos permisos y ves y te das cuenta que es que otra vez me caí, me golpeé con la puerta, es que soy muy torpe y entonces yo me pego todas las semanas. Pero empezamos a darnos cuenta que no, que esta mujer lo que necesita es un apoyo extra, que no es solamente una cuestión de que se tropieza. Empezamos a ver mujeres que viven estas violencias muy sutiles, muy normalizadas en espacios laborales, en espacios de casa, en los tránsitos. ¿Qué pasa cuando voy y camino a mi oficina y lamentablemente el espacio público no es un espacio seguro para mí y llego a mi trabajo, a mi lugar de empleo y tengo la necesidad de recibir orientación porque en el camión que acabo de venir o en el metro que acabo de venir, acabo de recibir una agresión? ¿Por qué? Porque lamentablemente las estadísticas en nuestro país nos dan estas cifras. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera justamente platicarles? Este estándar de competencia nos sirve como referente para certificar a las personas que brindan atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género mediante, número uno, determinar la problemática y orientar a la mujer qué opciones puede hacer. Ojo, este es la clave. Tú lo que vas a hacer es orientarla, brindarle herramientas, acercarla a las instituciones que puedan ayudar a solucionar esta problemática. No que dependa netamente de ti solucionarle la problemática. Tú no eres abogada, tú no eres psicóloga, no le vas a dar la terapia completa, pero sí vas a ayudar a que esta mujer identifique esta problemática que tiene y podamos orientar y ver qué necesidades o cuáles son sus prioridades para poder salvaguardar su integridad física y emocional de esta mujer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Son los temas que se abordan en estas capacitaciones o en este estándar de competencia, en esta certificación, van desde los conceptos básicos de género, hablamos de lo que es la violencia contra las mujeres, porque existen diferentes tipos y modalidades de violencias. Hablamos de un marco jurídico de la violencia que existe en nuestro país. Hablamos de la atención a víctimas de la violencia de género y aquí cabe resaltar el tema de la Ley General de Víctimas, qué derechos tenemos como víctimas de esta violencia. Y finalizamos con el primer contacto con víctimas de violencia de género. Aquí es muy importante. ¿Por qué creen que las mujeres no denuncian estas violencias? ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres muchas veces nos quedamos calladas o continuamos o perpetuamos estas conductas? E inclusive muchas veces dicen, ay, pues ya regresó, ay, qué tonta, ¿por qué no lo deja? Ay, qué mensa. Y entonces estereotipamos y estigmatizamos a estas mujeres sin saber y sin poder tener los conocimientos reales de por qué no están rompiendo este círculo de la violencia, ¿no? No es nada más de fácil de decir, pues que lo deje y ya, se acabó ahí la problemática, ¿no? Va mucho más allá. ¿Cómo se evalúa este estándar de competencia? Bueno, a través de una simulación de un caso, de una entrevista con una usuaria que va a simular justamente la necesidad de que tú puedas
identificar una problemática y orientarla. En esta certificación lo que se va a desempeñar o lo que se va a evaluar, perdón, es justamente cómo tú determinas la problemática sin revictimizar a esta usuaria, cómo la orientas y cómo le brindas herramientas para que esta mujer pueda obtener o canalizarla a una instancia y pueda dar solución a su problemática. Esta es la forma en que se trabajan los estándares de competencia. ¿Cuáles son los desempeños justamente que se van a evaluar? Es decir, ¿qué tiene que cumplir la persona que orienta a esta mujer? Número uno, determinar la problemática. Es decir, desde cómo le preguntas su nombre, porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces hemos visto alguna video o hemos escuchado que algún policía se refiere como, a ver, madrecita, ¿qué le pasó, jefita? ¿No? Y entonces ni siquiera tienes un nombre propio. ¿Eres madrecita o eres jefita o eres ceñito o eres señorita? Pero nunca te preguntan cómo quieres ser identificada, cómo te llamas, ¿no? Que te miren a los ojos. En muchas ocasiones hay veces que estás anotando y te dices, ah, sí, te escucho, pero nunca te voltearon a ver. Cuando tienes una problemática como la violencia de género, lo que estás buscando es que alguien te escuche, pero no solamente el te escuche, sino el que realmente te pongan atención. Entonces, ¿cómo tú la tratas? ¿Cómo te presentas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu puesto? ¿Cuál va a ser el alcance de esta entrevista? Es decir, hola, mi nombre es Karen Santa Cruz, soy de Maxan, estoy a cargo del área de igualdad de género. Aquí voy a poderte orientar acerca de tu problemática y canalizarte. Ah, ok, entonces ya me estás diciendo que tú me vas a orientar y canalizar, no que me vas a resolver el problema. Ah, ok, entonces ya sé hasta dónde voy a llegar. Que me preguntes cuál va a ser el motivo de mi visita o qué es lo que me puedes ayudar. Llenar un formato de atención de primer contacto. En muchas ocasiones las usuarias son reiterativas, es decir, van más de una vez a pedir ayuda. Entonces, de que tengas un formulario, que le menciones que la información que te va a comentar va a ser confidencial. ¿Qué pasa cuando en los centros de trabajo tú vas a solicitar ayuda porque quien te está ejerciendo la violencia es el jefe? Pero tú lo que tienes miedo es que justamente pues él se entere de esta situación, de que tú estás pidiendo ayuda. Bueno, la confidencialidad es uno de los puntos fundamentales para poder atender esta violencia, ¿no? Preguntar datos generales, proporcionar información, recabar la información de lo que está viviendo esta mujer, es decir, por ejemplo, si presenta lesiones o preguntar cuándo inicia esta violencia, expresarlo siempre con un lenguaje verbal y no verbal de acompañamiento. ¿Por qué es tan importante el lenguaje verbal? Porque yo te puedo decir que te voy a ayudar, pero mientras mi cara hace un gesto donde el cual dices, no, gracias, o sea, yo ya no quiero participar, yo ya no quiero seguirte diciendo porque ya me incomodé simplemente de estarte viendo, ¿no? Entonces, es importante que el lenguaje verbal y no verbal vaya de la mano. Eh, Siempre tenemos que saber quién ejerce esta violencia. ¿Y por qué es importante saber quién ejerce la violencia? Porque de ahí se determina también la peligrosidad. ¿Quién es quien te está ejerciendo esta violencia? Puede ser un jefe, puede ser tu esposo, puede ser un compañero. ¿Y qué herramientas o qué medios de acceso tienes? Irma, te escucho. Perdón, Karen, yo sé que tú eres como yo, que no te molesta que te interrumpamos porque hay Adelante. comentarios. Tengo aquí un comentario de Francisco Fabián. No existen denuncias en su mayoría por la falta de cultura para emitir la denuncia y la falta de credibilidad en las instituciones que velan por la orientación y protección de las víctimas. Ok, Ahorita lo vamos a ver. Perdón, así es. abro un pequeño paréntesis, compañeras, compañeros. Acabamos de subir la lista de asistencia para que nos hagan favor de registrarse. Quería hacer este comentario, Karen, y continuamos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Francisco. Claro que sí, vamos a retomar el tema de las denuncias. ¿Por qué? Porque existen diferentes mecanismos para poder acceder a esta justicia. Y ojo, en caso de víctimas de violencia de género, no todo termina en denuncias. ¿Qué pasa cuando justamente estamos en una cultura en la cual es juzgada esta mujer que dice, ¿cómo vas a meter a la cárcel al papá de tus hijos? Y obviamente pues no quiere denunciar y es válido, pero ese es su derecho.
pero necesitamos justamente orientarla. ¿O qué pasa cuando en las denuncias lo ponen como un mecanismo de sanción? Es decir, como tú denunciaste, te voy a cambiar de tu espacio de trabajo porque tú denunciaste. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Estamos violando los derechos también de las víctimas. Y vamos a hablar un poquito acerca de ello, ¿no? Importante también saber cuáles son los niveles de riesgo que tiene esta usuaria. No es lo mismo denunciar justamente a un compañero de trabajo que está en un área administrativa, que no tiene acceso, por ejemplo, a armas, que denunciar a un compañero que estás en un cuerpo de seguridad pública, que tienes ejercicio con armas y que tienes un acceso a ciertas tecnologías o a ciertas prácticas. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo denunciar o hacer acompañamiento con una usuaria por un tema de acoso en el transporte público a un tema donde el narcotraficante es el agresor, por ejemplo, de una mujer, ¿no? Evidentemente los niveles de riesgo son diferentes. Indagamos sobre las redes de apoyo. Mucho del éxito para poder atender y erradicar la violencia de género son las redes de apoyo. ¿Y quiénes son estas redes de apoyo? ¿Con quién cuenta la usuaria? Es decir, quién está alrededor de ella que le cree, que la apoya, que le da estas herramientas para poder salir de ese círculo de la violencia, o al contrario, esa misma red de apoyo que la van viendo y la va jalando porque dicen, no es cierto, tú eres una mentirosa, tú lo provocaste, tú lo estás inventando, y entonces nadie te cree. Entonces las redes de apoyo forman un parte fundamental en esto. Con lo que nos va relatando nuestra usuaria, nosotros tenemos que identificar la violencia que está viviendo y dándole a conocer e identificar que tiene derecho a vivir una vida libre de no violencia. Ojo, esto es importante. Recuerden que las mujeres en México hay una ley que nos protege, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ojo, y esto no quiere decir que las mujeres tengamos más derechos que los hombres. No, ahorita vamos a hablar justamente de este sistema, porque existe una ley en particular que atiende estos casos de violencia contra las mujeres, ¿no? En la parte de los desempeños, cómo brindamos justamente la información de los servicios especializados, es decir, a dónde la remitimos, a qué dependencias, les presentamos diferentes opciones, respondemos ciertas dudas planteadas, cómo orientamos a las alternativas de servicio y realizamos el cierre de la entrevista con nuestra usuaria. Si se dan cuenta, todos estos desempeños forman parte de una entrevista. Nosotros como una instancia que contamos con la certificación de igualdad laboral y no discriminación, es fundamental que tengamos elementos de nuestra empresa, de nuestra institución, de nuestra organización, que cuenten con las herramientas para poder atender posibles casos de denuncias o de violencia que puedan presentarse en nuestros espacios. Y ojo, no todos los espacios tienen los protocolos actualizados. Es importante que tengamos una revisión constante de estos protocolos o de estos mecanismos de atención. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se vayan a presentar un caso. A lo mejor puede que en mi centro de trabajo no haya habido ninguno en un año. Pues qué bueno, pero eso no exime que no pueda presentarse en cierto momento. Ahora, también es importante decir qué tanto estás haciendo tú como organización, como institución para difundir que existen estos protocolos, porque a lo mejor lo tienes en un cajón guardado este protocolo, sabes solamente tú y tu compañera o compañero que existe, pero nunca ha habido ninguna campaña en la organización para poder difundir que existen mecanismos de atención a estas denuncias, cómo las mujeres en la empresa o cómo las personas pueden acercarse o saber cómo generar un mecanismo de denuncia. Y ahí es a donde también tiene que valer justamente la difusión y el alcance de esta información. ¿Qué también se ve en este proceso de certificación? Primeros auxilios psicológicos, es decir, qué hacer cuando una mujer víctima de violencia de género pues reacciona con enojo, con llanto incontenible o con miedo. Muchas veces te van a venir a comentar situaciones que emocionalmente nos generan una inestabilidad, pero no por eso tenemos que usar la gran palabra de tranquilízate, porque cuántas veces la palabra tranquilízate ha tranquilizado a alguien en el mundo mundial. Nadie, nunca en la vida. Entonces, desterramos de nuestro vocabulario la idea de tranquilízate, respira. A ver, tranquilízate para que yo te pueda entender. No.
Los primeros auxilios psicológicos es más bien darles herramientas justamente para que puedan expresar estas emociones y yo ser empático o empática. Ojo, esto no quiere decir que me voy a poner a abrazar a la usuaria, que voy a poderme poner a llorar con ella, que voy a decir que te entiendo, qué estás pasando, porque no te entiendo. Y ojo, ahí es muy importante identificar, no puedo yo entenderte qué es lo que tú estás sintiendo porque yo no lo viví. Yo no tengo mis mismos valores, las mismas creencias, las mismas historias de vida que me hayan formado. Y entonces yo no puedo decir, te entiendo, pobrecita. No, eso no son primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos nos van a dar herramientas para poder permitir que esta persona se desahogue y pueda expresar sus emociones en un espacio seguro. Manejo de situaciones particulares. Ejemplo, Sexual. En la parte de violencia sexual, aquí yo quisiera destacar un punto importantísimo. Nunca nadie está exenta ni exento de vivir un ataque de violencia sexual o una violencia que les vulnere la parte íntima. Pero muchas veces es un tabú el decirlo. ¿Qué pasa si yo vengo de camino a mi trabajo y recibo un ataque de violencia sexual? El tabú que va a existir hacia mi persona, pero la importancia de saber que existen mecanismos de atención inmediata que se tienen que cubrir. Antes de pensar en la denuncia, tienes que pensar en la parte médica y biológica. Retrovirales de emergencia, anticonceptivos de emergencia. ¿Por qué? Porque son fundamentales las primeras horas, independientemente si decides o no poner una denuncia. De eso tenemos derecho y entonces es algo que tenemos que saber, ¿no? Cómo hacer el acompañamiento a mujeres que ejercen, que viven estas violencias. ¿Qué pasa si existen hombres que viven violencia y vienen a solicitar servicio? ¿Cómo se les puede orientar? Platicamos un poco acerca de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará, que es de 1994, en la cual es la primera vez a nivel global que se define la violencia de género y que a partir de esta convención se retoma justamente el concepto de violencia contra las mujeres. ¿Qué nos dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de las definiciones de la Ley General de Víctimas? Es decir, qué es víctima secundaria, qué es igualdad y no discriminación, qué es el enfoque diferencial y especializado, cuáles son los tipos y modalidades de violencia. Ojo, aquí es muy importante que en este estándar de competencia aprendamos a diferenciar tipos y modalidades. ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen y cuál es la modalidad? ¿Quién me ejerce esta violencia? En el tipo es qué me vulneran, es decir, económica, sexual, patrimonial, física, psicológica. La modalidad, ¿quién? Laboral o docente, comunitaria, por ejemplo, política, es decir, ¿quién me vulnera ese derecho? Esa es la diferencia entre tipos y modalidades. Vemos también un poco sobre los factores que inciden en la violencia contra las mujeres, construcción del género y las relaciones del poder, porque si bien no podemos hablar de la violencia contra las mujeres sin hablar de poder, las diferencias de cómo se ejerce el poder y por qué existen más violencia contra las mujeres que contra los hombres. No porque seamos débiles como nada más imaginario social, sino por qué se ha creído esta parte, por cómo se ha ejercido el poder. Y bueno, el ciclo de la violencia, la indefensión aprendida. No sé si les tocó en alguna ocasión ver, por ejemplo, la idea de que los elefantes cuando estaban en el circo, ¿qué pasaba? Les ponían cuando llegaban al circo los grilletes en el piecito y ellos eran animales pues pequeños, eran bebitos, les ponían el grillete y el animalito aprendía que no podía ir más allá, que este grillete le limitaba. Realmente el animal empieza a crecer, se convierte en una bestia de muchas toneladas, pero el animal cree que como sigue con el grillete, no se va a poder mover, aunque fácilmente pudiera zafarse con todas las toneladas que tiene de peso, podría zafarse cuando es adulto. Pero ¿por qué no lo hace? Porque quedó con una indefensión aprendida, es decir, consideró que no iba a poder salir. Hiciera lo que hiciera, no iba a haber ninguna solución.
Por eso el ciclo de la violencia es importante que lo conozcamos, el aprender justamente el por qué las mujeres que están en una situación de violencia no salen de ese ciclo, no porque no quieran, sino que ellas creen que son incapaces de salir de este ciclo, porque ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? No valgo nada, no voy a poder hacerlo yo sola, nadie me va a creer, porque todo esto queda en una indefensión aprendida que se ha trabajado durante años. Y bueno, ¿qué producto es el que se concluye al finalizar? Pues es un formato de atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. En este producto, en este formato de atención, lo tienen que tener adaptado a sus organizaciones, a sus instituciones. ¿Por qué? Porque este formato de primer contacto, recordemos que nosotras y nosotros que estamos en un puesto o en un cargo, es pasajero. Tú no construyes como tal el espacio solamente. Tú dejas los instrumentos para que quien llegue tenga la posibilidad de ejercer este puesto. Entonces, es importante que ustedes cuenten con su formato de atención de primer contacto para poder recabar las denuncias en sus centros laborales. Ahora, en estas denuncias o en estos formatos de atención de primer contacto, los pueden poner en sus manuales de organización y es importante que tengan identificada al menos todos estos elementos, que se cuente con la información proporcionada por la mujer, que incluya un número de folio, que contenga datos personales y complementarios de la mujer víctima, que contenga datos complementarios de quien ejerce la violencia, motivo de la atención, qué tipo y modalidad de violencia fueron identificados, que presente redes de apoyo, que informe que contiene la información de referencia, es decir, interna o externa, es decir, si la llevaron a cabo o la trasladaron a otro espacio, incluye firmas de las personas que brindaron la atención y algún resumen de la situación de la violencia narrada, con finalidad de generar estadísticas. Estos son los datos que al menos ustedes deben de contar en su formato de contacto de víctimas de violencia de género en su institución. Ahora, aquí yo quisiera partir un poquito de manera muy general en por qué hablamos de la violencia de género. Ojo, aquí hablamos de lo que es sexo y lo que es género, la construcción social y cultural. Es decir, la parte del género se aprende y ahí también se desaprende. Y eso es lo maravilloso que tenemos en la certificación de igualdad laboral y no discriminación, que tenemos la posibilidad de desaprender estas ideas que tenemos arraigadas socialmente de que las mujeres cubríamos ciertos espacios, ¿no? Es decir, que las mujeres teníamos la idea de que éramos inferiores, de que no teníamos los mismos derechos. Entonces, aquí es importante identificar medios de socialización. ¿Cuáles son estas instituciones de socialización? La escuela, el Estado, la familia, el mercado laboral. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos espacios donde exclusivamente tenemos más mujeres en ciertas organizaciones o en ciertas empresas? Porque también socializan. ¿Y por qué tenemos limitado el acceso a los hombres? Porque se socializa esta idea de que ellos tienen ciertas tareas y las mujeres otras tareas. Entonces, se puede desaprender estas ideas de la construcción del género. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues desde niñas y niños. Por eso también es importante dentro de los requisitos de igualdad laboral y no discriminación que existan justamente mecanismos de conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Cómo nuestras organizaciones y nuestras instituciones nos ayudan a erradicar ideas, ¿no? De que las mujeres, por ejemplo, calladitas nos vemos más bonitas, o que el hombre que se respeta no lava la ropa, o que las mujeres con el cabello corto parecen hombrecitos, o cuando escuchamos frases como pégale, los hombres se defienden. Esos juegos son para niñas. ¿Qué acciones estamos fomentando desde la institución hacia las infancias, que son las próximas generaciones, que son las que van a recibir la información y van a construir nuevas relaciones de género, ¿no? Cómo estos estereotipos de género están completamente arraigados en las instituciones, pensando que los estereotipos de género es cómo son y cómo deben de comportarse los hombres y las mujeres, ¿no? Como esta idea de que los hombres son más racionales
y que las mujeres somos más sensibles. Estos son estereotipos de género. Es decir, no por ser mujer, por ejemplo, tengo que depilarme. No por ser mujer tengo que hablar como señorita, ¿no? Como ciertas ideas que se están generando constantemente. O no porque soy mujer me tengo que vestir de rosa. O ahora que viene el 8 de marzo, no por ser mujer me tienen que dar una florecita en la empresa y me tienen que decir feliz día a la creación más bella. No, porque yo no estoy pidiendo que me regales una flor por ser mujer ni que me des concesiones por ser mujer. Yo lo que estoy pidiendo este 8 de marzo es que me permitas ejercer libremente todos mis derechos en la igualdad de condiciones que mis compañeros, que yo también quiero salir libremente a la calle y caminar sin que me estén acosando. Yo también tengo derecho a poder elegir el número de parejas sexuales con quien tener. Yo también tengo derecho a poder elegir mi profesión. Yo también tengo derecho a elegir mi maternidad, ¿no? Entonces, eso es lo que, de eso se trata justamente este próximo 8 de marzo. ¿Cómo rompemos estos estereotipos de que las margaritas son para las mujeres y las cervezas para los hombres fuertes, ¿no? Son estos estereotipos los que nos llevan a hablar de la violencia de género, cómo los roles de género también dejan a las mujeres en este estado de desigualdad. Es decir, que ellas tenemos el instinto de madres y entonces a quienes nos toca justamente tener la idea de cuidados. Ojo, empresas, organizaciones, instituciones. Los viernes de DGA es algo que yo siempre estoy fomentando y viendo de qué manera podemos generar estrategias de atención al cuidado a las infancias para los viernes de los DGA o TGA, no me acuerdo cómo se llaman, que los niños no van a las escuelas y que después es un problema porque las madres de familia, principalmente mujeres, dicen, ¿y qué voy a hacer con mi bendición? ¿A dónde me la llevo? ¿La dejo abajo del escritorio todo el día? No, ahí es a donde entra la conciliación y las políticas que tienen que hacer las empresas, de decir, ya sé que van a venir con los niños, qué acciones podemos fomentar para que estas niñas y niños estén dentro de este espacio laboral donde promovamos una cultura de la promoción de los derechos y entonces generemos mecanismos de atención a esto. Esto es, hacia ese va el rumbo del sistema de cuidados. Hacia eso tenemos que ir reflexionando de decir un mecanismo de empezar a eliminar brechas de desigualdad y un mecanismo de atención a la violencia de género es generemos mecanismos de atención a las infancias y a los cuidados. Y esto no tiene por qué generar un costo extra o un gasto mayor hacia las organizaciones, ¿no? ¿Cómo generamos la división sexual del trabajo entre la parte productiva y reproductiva? Es decir, a quienes nos toca las labores del cuidado, las labores de trabajo doméstico y quienes realmente se les visibiliza única y exclusivamente en el espacio público de decir, salió a trabajar y viene muy cansado y entonces por eso se le exime de cualquier otra responsabilidad en la división sexual del trabajo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario que les gustaría que podamos ir abordando. Voy a leer si hay algún comentario en el chat. Creo que no, Ok, muy bien. creo que no vamos bien, pero muy interesante este tema de, primero, yo quería comentar, este tema de cuando eh, se recibe una queja o una denuncia de una mujer, esto de hablarle por su nombre, tan importante que es, parece mentira, pero es tan importante, y no decirle pobrecita, eso me parece también maravilloso. Y ahora lo que estás comentando de los roles y estereotipos de género, cómo tenemos que ir migrando hacia nuevas formas de no solamente crear las familias, sino crear las organizaciones que tienen que considerar justamente la perspectiva de género de lo masculino y lo femenino. Como bien lo dices tú, la violencia no solamente la vivimos las mujeres, ahorita nos vas a explicar un poquito más de la violencia hacia la mujer, pero cómo la atención a la violencia es un tema un tanto cuanto complicado, pero las personas que estamos aquí presentes
tenemos que tener por lo menos ese primer acercamiento para poder recibir a una persona, específicamente en este caso, a una mujer que está siendo violentada. Gracias, Karen. Continuamos. Gracias. Pues en efecto, continuamos con la parte de la violencia de género. Es decir, reconociendo que existe la diferencia entre agresión, violencia de género y violencia de género contra las mujeres. ¿Cómo radica esta diferencia? La agresión son estos actos instintivos provocados por un momento de ira o una respuesta a un hecho violento. Es decir, la agresión va a una situación más instintiva de raza humana de supervivencia. Sin embargo, la violencia de género se basa justamente en estas formas de un sistema que perpetúa las desigualdades, es decir, que favorece a uno en detrimento de otro. Y esta violencia contra las mujeres es estructural, es decir, vemos todas las instituciones cómo le dan prioridad hacia este sistema patriarcal donde dice a las mujeres se les tiene que ver como sumisas, calladitas, y donde las mujeres tenemos esta diferencia de este sistema que nos va a perpetuar o acentuar estas desigualdades. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo naturalizamos la violencia? Con actos que son vistos como cotidianos, como naturales todos los días, que a veces no percibimos si ejercemos o padecemos violencia, porque muchas veces inclusive es consensuada esta violencia socialmente, es decir, nos reímos de ese chiste machista, de ese chiste discriminatorio, porque socialmente está consensuado que sea de esa manera porque está legitimada y es muy difícil porque existen discursos científicos, filosóficos, políticos, religiosos, que todos los días nos están haciendo ver que es normal, que es natural que sea de esta manera, ¿no? Es decir, ejemplo, por tu seguridad no deberías ir sola por la calle en la madrugada, se nos dice a nosotras las mujeres. Por mi seguridad, más bien los hombres sean los que no deben de ir solos en la madrugada, ¿no? Inclusive nos vemos o nos hemos topado con estos discursos de políticos que, por ejemplo, una vez una diputada dijo, deberían de poner un toque de queda a las mujeres porque para eso, para que no las maten. En Veracruz, hace como 5 años, ella abiertamente dijo, siendo mujer, dijo que les pongan un toque de queda a las mujeres porque entonces pareciera que nosotras somos las del problema, ¿no? Entonces, pero no se culpabiliza a los hombres que ejercieron estas violencias contra ellas, ¿no? Encontramos discursos legitimantes como puede ser los de la suegra, que todas hemos tenido en algún momento, donde dicen, pobrecito de mi hijito, velo cómo me lo traes, todo mal panchado, mal comido, es que está mala mujer, ¿qué te hace, pobrecito de ti? Entonces, ese es un discurso que legitima esta violencia, ¿no? De por eso mi hijito sale a buscar otra cosa en otro lado, porque esta mala mujer no le está dando lo que necesita. Legitimamos los discursos y legitimamos el discurso al llegar a una instancia que nos dice, a ver, compañera Karen, usted viene a levantar una denuncia a esta oficina porque dice que uno de sus compañeros la agredió, pero ya vio cómo viene vestida, por qué trae esa falda tan corta o ese escote, es que no está cumpliendo con el uniforme, compañera, entonces no podemos hacer nada. Ese es un discurso que legitima la violencia, porque entonces estamos generando la responsabilidad hacia la víctima y no hacia la persona que ejerce la violencia, ¿no? Cómo estas formas van de lo más sutil y lo más invisible a las formas más explícitas y más visibles. Ejemplo, la forma más invisible y sutil son las simbólicas, es decir, la inequidad, descalificar, desvalorizar, conductas misóginas o inclusive estos chistecitos de, ay, no, tú no puedes, ay, ¿a poco sí? Muy fuerte. Y entonces estas cositas que nos hacen a sentir como que incómodas, como de esas cosas que dices, como que no me gustó, pero creo que no es para tanto que estamos tan acostumbradas que lo dejamos pasar. Vamos viendo cómo existe esta forma más sutil, pero institucional, que es, por ejemplo, el lenguaje sexista. ¿Por qué me voy a dirigir a usted, ingeniera?
No, es ingeniero y aguántese y así mandamos el correo y entonces no importa, ¿no? Dice acá Víctor, Arthur Schopenhauer dijo que las mujeres, esos extraños seres de cabellos largos e ideas cortas. Las cortas. Es correcto. Esta forma laboral, ¿no? De menos sueldo, mayor carga de trabajo o este moving que existe, vamos viendo cómo va avanzando hacia la violencia política, a la violencia patrimonial, por ejemplo. ¿Por qué las mujeres tenemos menor acceso a un patrimonio? Porque las instituciones no están pensadas para las mujeres. Porque si las mujeres queremos pedir un crédito bancario, te van a pedir tu historial. Y entonces empezamos a ver que las mujeres, las brechas de desigualdades, que hemos laborado menos años de nuestra vida en el mercado formal. Y entonces la banca nos dice, tú no eres sujeta de crédito. Entonces eso te va a reducir tus posibilidades de tener un crédito porque hay menor cantidad de mujeres empresarias o en cargos de puestos de toma de decisión, porque se va a esta violencia simbólica, patrimonial. Vamos viendo cómo vamos avanzando hacia formas más explícitas como el hostigamiento y el acoso. Ojo, que el hostigamiento y acoso laboral están de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo penados y también penalmente se pueden atender, es decir, en la parte administrativa y en la parte penal. Y si son servidores públicos, obviamente también ejercer los mecanismos de atención al hostigamiento y acoso sexual. Y cómo vamos viendo ya hacia una violencia mucho más explícita, que es la violencia física, la violencia sexual, o la más lamentable, que es la violencia feminicida, es decir, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, que es por el hecho de ser mujeres somos asesinadas en nuestro país. Justamente también vemos lo que es el espiral de la violencia. Este es un mecanismo que a mí me gusta más que el violentómetro, porque nos permite identificar cómo en esta espiral de la violencia tienes una entrada, pero ya no tienes una salida. Llega un punto en el que estás completamente en el centro, que es la muerte, y ya no hay vuelta para atrás que esta violencia llegó o se acercó tanto hasta esta situación en la cual es muy complicado poder salir. Entonces, ¿cómo empieza con estos chantajes, mentiras, ignorar, ofender, imponer, menospreciar, hasta llegar a formas más explícitas como el controlar, prohibir, agredir, destruir objetos personales, empujar, jalonear? Y hablamos ya de amenazas de muerte, amenazas con arma, obligar a tener relaciones sexuales, la mutilación o inclusive la misma muerte. Y en este ciclo de la violencia, lo que les decía, ¿por qué decimos, ay, qué tonta, por qué regresó? Lo acabamos de ver, fue el 14 de febrero y yo se los digo y espero que no haya sido así, pero el tamaño del ramo es del tamaño de la culpa. ¿Por qué? Porque claro, estamos en esta idea de un amor romántico. Se nos ha inculcado y se nos ha enseñado con las canciones de José José, de José Alfredo Jiménez y de todas estas películas románticas de que el amor tiene que doler y tiene que hacerte sufrir y que te duele, que te arda, ¿no? Y Que no entonces, es lo mismo amar y querer. amar y Y querer. déjame disfrutar mi ramo dulzón, Karen. Por supuesto, porque nos dijeron que nosotras nos tiene que doler y que tenemos que Sí, llorar y sufrirle porque si no, no es amor. Y entonces, ¿qué pasa con este ciclo de la violencia? Tenemos una fase de acumulación, es decir, todo queda en la olla express. Que si la tortilla no se calentó, que si el niño, que si el agua, que si faltó el gas, que si no sé qué, que si tú me dijiste, que yo te dije, todo se acumula. Después llega la fase del estallido, explota esta olla de express. Y ahí es a donde van a llegar contigo a solicitarte ayuda o orientación. Es que fíjate que pasó esto y entonces en esa fase de estallido, ¿qué es y cuál es el punto medular de esto? Que en esa fase de estallido puedes o romper el ciclo de la violencia o continuar,
Porque si tú decides continuar, llegas a la fase de la luna de miel. Ay, perdóname, no, es que ahora sí voy a cambiar, te lo prometo, te lo juro, es que tú me hiciste enojar y es que tuve una semana muy difícil y entonces fue tu culpa, pero te prometo que ahora sí de veritas, voy a cambiar. Bueno, está bien, lo perdonas, llega con su ramo buchón, te lleva el fin de semana a pasear y entonces dices, bueno, vamos a intentarlo otra vez y volvemos otra vez a una fase de acumulación. Pero ¿qué creen? Que la violencia tiene dos características. Uno, es cíclica, es decir, se repite y siempre va en incremento. Ahí es lo peligroso, que si la primera vez lo que te hizo fue menospreciar o ridiculizar, la próxima vez ya va a ser el golpe y el empujón y la siguiente va a ser la amenaza y la siguiente ya no va a ser una amenaza, va a ser un hecho. Entonces es cíclica y siempre tiende a incrementarse. ¿Y por qué también pasa? Porque va de la mano con esta conducta manipuladora, porque la violencia de género algo que tiene es que es manipulable, es decir, te ponen o te argumentan esta idea de que es lo más adecuado para ti, porque dice lo que quieres escuchar, porque aparte tienen esta labia estos agresores para poderte manipular y enrollar y entonces terminar escuchando lo que tú quieres que te digan porque se victimizan, se chantajean y se culpabilizan porque ellos no hacen nada, pobrecitos de ellos, son unas Ujú. víctimas de este sistema, porque buscan Y en apoyo, nuestra, perdón, en nuestra cultura latina, ¿no? Se da mucho así es, esto. porque buscan apoyo de familiares o amigos o para ponértelos en tu contra, o sea, empiezas a ver que ya, oye, es que me dijo fulanito que no, mira, y entonces empiezan a bombardearte entre todos y empiezas a darte cuenta que no tienes redes de apoyo. Porque te deja de hablar como castigo, la famosa ley del hielo, e inclusive una vez que la víctima está cansada, es cruel, justo la trata de humillar, o sea, ahí ejerce este poder. Por eso la violencia de género va muy pegada al tema del poder, cómo ejercemos este poder. Estas son algunas de las acciones que nosotros trabajamos de manera muy general en esta certificación de atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Y a mí me gustaría dejar como estas ideas aquí en la mesa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creemos que la violencia de género es ajena a nosotras. A mí nunca me va a pasar, en mi organización nunca va a haber ningún caso, es ajeno a mí. Eso pasa en las colonias pobres, eso pasa con las mujeres que no tienen estudios, eso es en otros lados. A mí no me va a pasar. Pues no, la violencia de género no distingue edad, no distingue nivel socioeconómico, no distingue nivel educativo, no distingue código postal, porque así como una gran profesionista, CEO, dueña de la empresa, puede estar viviendo una violencia de género, así una trabajadora, obrera, o así una abogada, que tú dices, es que cómo va a ser abogada y va a tener violencia. Sí, pasa y mucho. Y que también es importante visualizar que existen diferentes opciones. Lamentablemente en nuestro país, solamente de cada 10 mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, solamente van a llegar a pedir ayuda dos. Y de esas dos que van a llegar a pedir ayuda, solamente una carpeta va a llegar a judicializarse, es decir, que va a poder obtener un proceso de acceso a la justicia. Por eso el tema de las denuncias. No todo termina en una denuncia ante el Ministerio Público, quiero enfatizar. Puede que existan mecanismos internos en las organizaciones para atender a estas denuncias a manera interna y es válido. Y aquí es a donde tenemos que tener preparados estos protocolos de atención y cómo garantizarles a estas mujeres víctimas de violencia que puedan restablecerse nuevamente en sus espacios de trabajo sin ser señaladas o sin ser criminalizadas porque están alzando la voz. Porque en muchas ocasiones se les tacha de es que ya llegaron, son argüenderas, son chismosas, es que es liosa porque está denunciando. No, está en su derecho de tener una vida libre de violencia y es nuestra obligación como organizaciones e instituciones poder generar mecanismos de atención a estas usuarias. Entonces, yo lo quisiera dejar aquí
escucharles si quieren hacer algún planteamiento, alguna pregunta, alguna duda. Con muchísimo gusto yo estoy para escucharles. Ay, no, Karen, estamos bien picadas y bien picados con lo que nos estás platicando. La verdad está muy interesante. Eh, yo creo que es un tema un tanto cuanto complicado. Justamente yo te iba a decir que justamente las mujeres que se atreven a poner una denuncia se enfrentan a todo un monstruo burocrático que las victimiza, aunque se ha avanzado un poquito, pero todavía se victimiza mucho a la persona que pone una denuncia, una queja. Así es. Pero creo, bueno, vamos avanzando en ese sentido y yo siempre lo he dicho, hay una frase que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Entonces, bueno, pues más bien yo creo que abriría los micrófonos para las y los compañeros que se encuentran conectados, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a Karen. Aprovechenlo porque esto está muy, muy interesante. Perdón, dice María de Lourdes Mendoza. Siempre es un placer escucharte, Karen. Marilú, Gracias. saludos. Gracias, Marilú. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Citlali te está aplaudiendo. Citlali, para comités de ética de una organización, ¿se sugiere formar a todo el comité en este tema o solamente a algunas personas y asignarlas para que sean especialistas en este tipo de atención? Tenemos esta pregunta para ti, Karen. Importante que todo el comité conozca lo que es la atención a la violencia de género. Sin embargo, sí es importante que la institución cuente con al menos una persona que Ujú. pueda brindar la atención especializada a víctimas de estas violencias y que pueda tener la posibilidad de darle seguimiento a estos casos. También depende mucho del tamaño de la organización, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una institución como puede ser una gran refresquera que está a nivel nacional, que tiene miles de empleadas y que tenga una unidad de igualdad, por ejemplo, que pueda atender temas de violencia al interior de la institución para miles de empleadas, que una Claro. organización que a lo mejor tiene 50 personas, ¿no? Entonces, evidentemente es ahí diferente la formación. Lo que sí es importante es que siempre tengan ustedes en cuenta el tema de la confidencialidad y que obviamente esta persona que va a llevar a cabo los procesos de atención a quejas en temas de acoso y hostigamiento, pues tenga las facultades para poder atenderlas y poder plantear una solución a este conflicto. Porque de nada sirve que tengas un protocolo si termina siendo la situación de negocia con tu agresor y entonces te cambia a ti de lugar para que ya no estés con el agresor. Esa no es una solución, evidentemente, ¿no? Entonces, sí sería importante. Sí, que tengan información general las personas que forman parte del comité, pero sí a lo mejor que una, dos, perdón, se vayan formando en estos Ujú. temas. Muchas gracias, Así es. Karen. Por aquí, Soledad, buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. ¿Cómo se obtiene este estándar, Karen? Cuéntanos. Pues mira, nosotros somos Sumando Sin Restar, somos una organización que trabaja desde la perspectiva de género. Vamos a tener próximamente cursos de alineación. Igual si te interesa para tu institución, nos puedes contactar a través de Maxan, con mucho gusto. Y pues es importante que conozcas que este estándar de competencia es válido a nivel nacional y que tiene esta certificación tiene un tiempo de 3 años y es de manera individual. Entonces, pues con mucho gusto estamos a tus órdenes, Soledad. Soledad. Gracias, Karen. Víctor Indalecio. La iglesia también es un aparato ideológico que reproduce la violencia de género. Y David Silva le Totalmente. pone, coincido totalmente. Pues sí, Totalmente. Y respetando todas las creencias religiosas y las ideologías, pero sí, sí es una situación importante que debemos de considerar el que pues somos un país completamente arraigado en una religión donde pues tenemos ahora sí que la imagen de las mujeres como estas vírgenes, como estas santas, y entonces también va muy de la mano con este sistema como nos ha llevado o nos ha limitado a ciertos derechos, ¿no? sufridas y abnegadas. Totalmente. Ramón Cuevas. ¿Cuánto tiempo es el óptimo para atender una queja de violencia?
una vez que se presenta ante el centro de trabajo. Esta es muy buena. Pues de manera inmediata, evidentemente, al tener conocimiento de un posible hecho de violencia, es de manera inmediata. La entrevista puede durar de 45 minutos a 1 hora, obviamente dependiendo del gran contexto que implique. Y también es importante identificar y siempre darle la posibilidad a la víctima de decidir. Ojo, tú no estás para decidir por la víctima. Si la víctima decide proceder legalmente, si la víctima decide denunciar penalmente, si la víctima, es decisión de la víctima. Tú lo que tienes que dar es darle las herramientas y las opciones, pero no estás tú para decirle, tienes que denunciar, porque eso les encanta muchas organizaciones y principalmente la idea de denuncia mujer. No, no es, Ujú. o sea, no me tienes que decir qué tengo que hacer. Me tienes que respetar mi decisión y mis derechos, ¿no? Ok, muchas gracias, Nancy. Oye, esta está buenísima también. Nancy Becerril, duda. ¿Cómo podemos identificar que el acercamiento por una queja o suceso de este tipo es auténtico y que la persona no lo está realizando por afectar a un compañero o compañera? Este está muy bueno. Sí. ¿Por qué? Porque hay un debate ahorita justamente en temas de redes sociales, que si las denuncias, que si son falsas, que si no son falsas. Número uno, pensar que a ningún ser humano le gusta ser juzgado socialmente y sometido a un estrés innecesario, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la Ley General de Víctimas, que uno de los principios es la credibilidad. Yo te creo. Yo no Ujú, soy ujú, autoridad para juzgar. No soy autoridad juzgadora. Yo soy autoridad que va a brindarte herramientas, pero no ujú, es mi trabajo determinar si es o no fue este hecho. Entonces, este es de la credibilidad. Número dos, no puedo yo tampoco hacer suposiciones de es que creo que lo hace ujú. para afectar, ¿no? Tanto la víctima como la persona presuntamente responsable tienen los mismos derechos de presentar las pruebas Claro. correspondientes a quien consideren para que se haga la respectiva revisión del caso. Sin embargo, creo que nadie, ningún ser humano quisiera ser juzgado y decir señalado socialmente de que estás iniciando un proceso de una denuncia que te va a llevar a temor, a incomodidad o inclusive a vergüenza por solamente hacerla, ¿no? O sea, el tema de las denuncias falsas son muy pocos los casos que se han identificado. ¿Por qué? Porque realmente quienes alzan la voz vienen de un proceso de ya hartazgo, de decir, ya no Ujú, quiero que ujú. esto continúe pasando, ¿no? Entonces, sí es importante, número uno, trabajar bajo la credibilidad y donde tú como persona que vas a recibir esta denuncia, estás escuchando, no juzgamos, no suponemos y tampoco vamos a hacer inferencias de por qué lo estás haciendo. Tú me vas a tener que proporcionar los datos de información de la situación o de los sucesos que tú me estás narrando y yo revisaré el procedimiento correspondiente, pero no es mi competencia juzgar o decir si es cierto o no es cierto, porque para eso tenemos otras autoridades. Claro. De hecho, en cuanto a cifras, son menos del 1% de las denuncias de violencia de género son falsas. Y yéndonos al tema de la norma, por eso es importante la capacitación, compañeras y compañeros, para que la gente, las personas trabajadoras, sepan qué es violencia laboral, qué es discriminación, o sea, sepan muy bien identificar eh, qué es cada cosa para saber si puedo poner una denuncia, una queja, porque a lo mejor ese es un conflicto que puedo resolver de otra manera. Así es. Entonces, por eso es tan importante también en la norma 025 la capacitación. Ok, pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Por ahí volvieron a poner la lista si alguien falta de registrarse. Hoy tuvimos récord, Karen, de asistencia. Entonces, por ahí si falta alguien para su constancia, si nos hacen favor de registrarse.
Ahí estoy. David Silva nos pone por aquí muy buena información y comentarios. Muchas gracias. La verdad es que sí estuvo bien, bien interesante. Gracias, David. Yo invitarles a reflexionar justamente pues esta es una problemática que nos afecta a todas y a todos. Entonces, que veamos y visualicemos nuestra obligación para poder actuar de manera congruente y siempre trabajar de manera que podamos generar mecanismos de atención que permitan a las mujeres, niñas y adolescentes principalmente, que son las víctimas o que somos las víctimas de estas mayores violencias, que tengamos los mecanismos de atención, ¿no? Y bueno, sabiendo que esto pues nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Karen, pues no me resta más que agradecerte. La verdad es que estuvo muy, muy interesante este tema. Después te vamos a invitar para que nos den algunos otros temas. Compañeras, compañeros, si están interesados en este tema, contáctenos en Maxan Certificación a través de los correos electrónicos, los teléfonos de Maxan. Con mucho gusto les podemos hacer llegar la información. A ver, espérame, porque están escribiendo por aquí en el chat. Em, Excelente plática, muchas gracias. Guadalupe Vázquez, Francisco Fabián, perdón. Es importante contar con todos los elementos que permitan deslindar responsabilidades antes de emitir cualquier juicio, ¿es correcto? Sandra, tenemos otra pregunta. Sandra, adelante. Roberto Carlos, de acuerdo a lo que comentaste, entiendo que hay autoridades que serán las competentes para juzgar y determinar si se realizó algún acoso sexual. ¿Así es? No sé si quieras comentar algo en este sentido, Karen y Sandra Patricia, pues adelante si tienen alguna otra pregunta. Ojo, acoso y hostigamiento sexual, recuerden que es delito, es decir, está en el Código Penal. Si se inicia un procedimiento de denuncia formal ante un ministerio público, el ministerio público es la autoridad que va a realizar la investigación y el Poder Judicial determina, obviamente, si existieron los elementos para configurar este acoso sexual u hostigamiento como parte de un delito. Ojo, si lo hablamos desde materia de la Ley Federal del Trabajo, será directamente e igual el Poder Judicial junto con la conciliación, el tema de, ahora sí que buscar los elementos para el tema de acoso y hostigamiento sexual. Y si lo limitamos solamente a la organización, generar los mecanismos de seguimiento a través de, por ejemplo, del Ombudsperson que tengamos dentro de nuestro organismo, será quien determine si existieron de acuerdo a nuestro reglamento, de acuerdo a los elementos. Pero algo que sí es importante y diferenciante del acoso y hostigamiento, recuerden siempre, es el ejercicio del poder, de quién vienen las acciones, es decir, de mi superior hacia un inferior o si son de mis homólogos. Las prácticas Ujú. pueden ser las mismas, los tocamientos, acorralamientos, los mensajes, pero lo que hace la diferencia es quién lo ejerce, mi mando superior o mis Oh, homólogos. así es. Hay otra pregunta de Roberto Carlos. ¿Cuál sería el alcance de un comité de ética en cuanto a la investigación de un asunto? Muy buena. Espérame, se movió. Deberíamos determinar si se acreditan hechos o solamente limitarnos a proteger a la víctima sin juzgar sobre los hechos. De acuerdo Depende al de comité tu de ética. Sí, normatividad. claro. Ujú. Aquí es mucho de acuerdo a tus atribuciones y a tu normatividad interna. Ejemplo, si eres, por ejemplo, de una organización de gobierno, eres de una institución pública, existen obviamente ciertos lineamientos que tienen sus reglamentos internos, sus manuales y todas estas cuestiones. Si eres de una institución privada, también depende de tus nombramientos y de tus atribuciones y tus facultades. Lo que sí es importante resaltar es justamente la protección de la víctima. Mientras estén las investigaciones de los casos en proceso, recuerda que tú no puedes limitar el acceso al trabajo a esta persona, no puedes limitarle un ascenso, no puedes limitarla que participe dentro de ciertas acciones a la víctima.
¿Por qué? Porque estarías revictimizando. Si tú aíslas a la víctima de decir, como veniste a decir de un caso posiblemente, entonces ya no vas a participar en este proyecto y te quito esta atribución o te limito tus horas. Estarías revictimizando. Entonces es importante, sí, contener y conocer tu proceso interno, cómo lo van a llevar a cabo y cómo lo van a determinar, si lo van a hacer de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si lo van a Ujú. hacer de manera interna, o sea, cómo lo vas a hacer, pero siempre protegiendo a esta víctima. Ok, muchas gracias, Karen. Lucero García, es importante contar con un protocolo para tener actos de violencia laboral o discriminación en un centro de trabajo que permita realizar una investigación y se pueda determinar si procede o no a través de las evidencias que se presenten con igualdad de oportunidades. Exactamente. Esto muy relacionado, por supuesto, al requisito 14 de la norma. No sé si quieres comentar algo, Karen, en relación a esto. Muchas veces la carga de la prueba está, o la mayoría de las veces está hacia las víctimas, es decir, tú víctima estás acusando que está pasando esta situación y a nosotras víctimas son a las que se nos exige la carga de la prueba. Es importante revertir este hecho en igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque también, o sea, voy a llevar yo al acosador y a decirle, ve y dile que me dijiste esto. O sea, yo tengo la responsabilidad de grabar que me estás haciendo, yo tengo la responsabilidad de demostrar que me hiciste y en muchas ocasiones pasa de esa forma. Entonces, sí es importante que cada institución tenga su protocolo y que en esta parte identificar lo que es con perspectiva de género, y el enfoque de derechos Ujú. humanos y la parte interseccional e intercultural, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también pasa que pensamos que todas y todos traemos las mismas creencias, traemos las mismas atribuciones y no, realmente tenemos que pensarlo desde este enfoque multicultural, interseccional, pero siempre apegados a la ley y siempre en principio de los derechos humanos. Así es. No sé si haya por ahí alguna otra aportación, alguna otra pregunta, algún otro comentario, se Karen. Pues Rompiste, agradecerles, para mí es un rompiste gusto estar récords, aquí. Karen. Rompiste récords de las personas conectadas, del tema, del tiempo. Entonces, todo súper. Muchas Pues gracias. nada, agradecerles a todas y a todos su presencia el día de hoy. Por supuesto, Karen, estuvo muy, muy bueno este webinar. Vamos a repetir algún otro tema que creo que, bueno, no a repetir, sino a tomar algún otro Ampliar. tema, ajá, que sea necesario. En este momento les voy a pedir, compañeras y compañeros, si son tan amables, en medida de lo que les sea posible, de abrir su cámara para tomar la foto de este webinar, a los que les sea posible abrir su cámara para tomar una foto, por favor. Y no olviden registrarse en la lista de asistencia. Mercedes Romero, no te preocupes, que no tiene cámara. Mira, ya vi por ahí algunos que van manejando y te van escuchando. No, a los que no tengan cámara, no se preocupen. A las personas que tengan cámara, si son tan amables de abrir su cámara para tomar una foto. Ay, no me veo, no sé por qué. Ay, en verdad, Lupita, no te ves. Ah, ya te ves, Lupita. Adelante, por favor, para tomar la foto. Muchas gracias a todas, a todos. Un gusto para mí estar con Maxan y pues invitarles igual a que nos sigan en nuestras redes sociales, sumando igualdad, así nos pueden encontrar y para mí es un gusto seguir ahí difundiendo siempre información. Y recuerden, este próximo 8 de marzo, no regalen flores a las mujeres, no feliciten. Es un día de acción, es un día de lucha. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Maxan. No, al contrario, Karen, creo que sumó muchísimo esta plática que tuvimos este día contigo.
Y pues como te digo, amenazo con invitarte de nuevo. Será un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues muchas gracias a todas y a todos. Les mando un abrazo a la distancia y seguimos trabajando por la igualdad laboral y la no discriminación. Un abrazo a todas y a todos. Muchas Y gracias, Irma. gracias, Gracias, Karen. Karen. Gracias, Lupita, Ramón, Gracias. Francisco, David, Dulce. Muchas gracias, Karen.